métrica. Aquí obviamente tenemos que considerar que esto solo es un signo, porque tosis palpebral tiene una variedad de etiologías que tenemos que estudiar poco a poco y eso lo van a ir aprendiendo en su parte clínica hospitalaria, ¿no? Pero sí es importante apreciar a primera vista cómo está la fascia, ¿no? Acá es evidente por la simetría, ¿no? Ahora, la tosis palpebral puede ser unilateral o bilateral, ¿no? El bilateral estamos hablando de una enfermedad bien característica que a veces debuta así, que es la miastenia gravis, ¿no? Bien, entonces acá lo estamos correlacionando a la lesión del tercer nervio craneal, ¿no? Obviamente que es el que gobierna el movimiento palpebral. Veremos que el ojo hacia afuera, extraímos divergente. Cuando el ojo está hacia afuera, obviamente hay una desviación, ¿no? Y se va hacia el lado divergente, o sea, hacia la parte externa. En cambio, puede haber un compromiso de lo que es la mirada hacia, la división de la mirada hacia el lado interno, que es un estrabismo convergente. Esto obviamente cuando hay una lesión del sexto par, ¿no? Ustedes saben que el sexto par gobierna, que es el motor ocular externo. Se paraliza esto, obviamente queda solamente la función del recto interno y por eso que existe el estrabismo convergente. ¿Bien? Entonces, pero esta tosis palpebral ¿bien? Entonces, esa es la parte, digamos, de... ahí está, listo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tosis palpebral, lesión tercer nervio craneal. Otra fase es la fase parkinsoniana. Esta es una característica, ¿no? El Parkinson es una fase inexpresiva, ¿no? Es un paciente que no se sabe si está alegre o está triste, ¿no? Tiene todo, digamos, todas las características normales, pero en una actitud que no revela expresión. Siempre cuando ustedes miren o que alguien los mire, van a ver que siempre tienen un gesto, algo mínimo, constante, ¿no? Es un parpadeo constante, es un movimiento de la lengua, una apertura y cerrada de boca, pues siempre hay algún tipo de expresión. El Parkinson no, ¿no? Entonces por eso que hay una lesión acá a nivel de la vía extrapiramidal, que ya lo han hecho en clase, suelen recordarlo, ¿no? Hay una disminución, como dice acá, de la mímica, parpadeo escaso y siempre la mirada es fija del parkinsoniano, ¿no? Cuando el grado de Parkinson avanza, el paciente está con la boca abierta y con saliveo constante. Y otra característica es que la facies es brillosa, ¿no? Como si hubiese aplicado si hubiese untado algún, digamos, algún componente graso en la cara. Es una fase muy brillosa, ¿sí? Entonces, esa es la característica de la otra fase parkinsoniana, que es compromiso de la lesión de la vía extrapiramidal. La otra fase característica es lo que le hablé hace un rato de la fase miasténica, ¿no? Acá vemos, aquí esta imagen, la tosis palpebral bilateral, ¿no? Y hace un gesto el paciente cuando habla, y para poder ver que tiene que llevar la cabeza hacia atrás como para tratar de ver por esta pequeña hendidura que queda, ¿no? Eso es lo característico. Y acá los movimientos oculares son lentos y se agotan. Hay, miren, borramiento del surco nasogeniano, bilateral. Puede haber estrabismo, de acuerdo a la severidad, puede haber lo que se llama inmovilidad ocular. Los ojos no se pueden mover porque hay un compromiso de todo el componente neurosensorial y motor. Y obviamente se acompaña pues de otra signología característica que es la debilidad muscular progresiva, ¿no? Esto pues a veces pasa desapercibido y la gente llega ya en este estado porque no se dan cuenta a veces que el párpado está cayendo, hasta que ya dificulta la visión que tienen, como les digo, que llevar la cabeza hacia atrás para poder visualizar lo que tienen al frente. ¿Sí? La otra fase es la fase de Claude Bernahorn. Ustedes ven acá es una apertura normal y miren acá, la extensión del párpado superior es una tosis parcial nada más, ¿no? Pero esta tosis se acompaña de ¿qué? Si ustedes fijan bien, acá la pupila está en rango normal, pero acá está más pequeña. O sea, hay miosis.
es, digamos, una acción del parasimpático, del tercer par craneal. Ustedes saben que el tercer par craneal tiene un núcleo que gobierna lo que es la pupila, ¿no? Entonces, esto de acá es una característica. Hay anisocoria, pero no por problema central. Si vemos que hay ptosis y hay miosis en el lado comprometido, obviamente estamos pensando en la posibilidad de lo que es el síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿no? Otra característica es la enoftalmia. Hay una disminución de la hendidura palpebral, ¿no? Y otra característica importante del síndrome de Claude-Bernard Horner es que hay una anhidrosis frontal. El paciente dice, yo sudo por un lado de la cara, nada más, no sudo, por ejemplo, no sudo por el lado izquierdo, solo por la derecha transpiro. Entonces, cuando hay eso, más una tosis palpebral parcial y hay cambios a nivel pupilar, el diagnóstico está en el síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿no? Entonces, y esto obviamente tiene una connotación de causa neurológica o causa no neurológica, se descarta. Para eso se hace estudios de tomografía, ver si hay algún proceso expansivo o qué cosa hay que está ocurriendo, está provocando este compromiso del tercer par craneal, rama simpática, o pues de otra estirpe. La causa más frecuente de Claude-Bernard Horner es el síndrome de Pancoast, ¿no? Esa es la característica. Busca uno inmediatamente, no hay nada en el cerebro, busca en pulmones, cúpula pulmonar del lado comprometido, ¿no? Bien, entonces ya tenemos las fases que hemos mencionado, luego tenemos ahí la fase pseudobulbar. Aquí es la característica que hay un compromiso bilateral de la motoneurona central. Es casi igual que el Parkinson, es una fase inexpresiva, pero a diferencia que tiene una connotación que se acompaña de llanto o risas así inmotivadas, ¿no? Una risa bien espasmódica. Entonces, eso lo caracteriza a la fase pseudobulbar. Y la boca está entreabierta y saliveo. Como les digo, se asemeja al Parkinson, pero el Parkinson no tiene pues estas mímicas en su característica de enfermedad a raíz o a diferencia de la fase pseudobulbar que sí cursa con crisis de llanto, risas inmotivadas, ¿no? Y esto nos está diciendo que es un compromiso bilateral. La fase encefálica que figuran todos los libros de neurología, tanto el Argent, el Suros mismo, ¿no? Se refiere a la expresión que ocurre ante un cuadro encefálico, compromiso encefálico, pero básicamente es un paciente que está somnoliento, estuporoso, con una expresión, digamos, que no corresponde a un estado de normalidad. Es decir, el paciente puede estar bajo un efecto de una infección del sistema nervioso central, ustedes van a estimularlo, van a moverle la cara, y él está indiferente a esa expresión, con la tendencia, pues, de acuerdo al estado. Si es una meningoencefalitis, puede llegar al estado de estar estuporoso, somnoliento. Si es secundario a un cuadro infeccioso más severo, como una sepsis, o bien sepsis severa, entonces igual, a eso se refiere más que todo la fase encefálica, ¿no? O sea, la característica cuando vayan a hospitales y vean un paciente con un cuadro séptico severo, no shock séptico severo, o un paciente con una infección del sistema nervioso central, digamos de moderado a severo, van a tener esta fase característica de esta fase encefálica que viene a corresponder al compromiso del encéfalo en lo que se refiere a una enfermedad sistémica. La otra es la fase tetánica. Ustedes están viendo acá la fase tetánica, ¿no? Esta fase tetánica es lo que viene a presentarnos la característica y famosa risa sardónica, ¿no? La fase tetánica, como bien su nombre lo dice, es producto de una infección causada por el tétano, ¿no? Entonces ustedes saben que la infección causada por tétano nos produce contracturas generalizadas y la cara no está exenta de este compromiso. Entonces, esto es el resultado, pues, de la contractura de los músculos de la cara, que provoca que esté un espasmo permanente
y aperture la boca como que se está riendo. Pero si ustedes ven y ponen la mitad acá, un papel acá así, ustedes ven cubriendo a nivel de la nariz, ustedes ven ahí que la mitad superior acá, es una mirada de terror, es una mirada de ayuda, ayúdame, ¿no? Y la de acá, si tapamos esto, hoy está sonriendo ese paciente. Es la famosa risa sarcónica, por eso se llama así, porque tiene esa expresión de entre un estado de gravedad, de contractura, de espasmo muscular severo en la cara, lo divide en un gesto de terror, de auxilio, y una mitad inferior de sonrisa, ¿no? Bien, eso lo van a ver probablemente, ¿no? Como ahora, ya años de años, ya está la vacuna antitetánica, se ven muy pocos, muy escasos. Viene pues al año habrá una vez, básicamente de la zona agrícola, ¿no? Donde todavía la cultura en nuestro país de vacunación no se da a 100%, ¿no? Entonces trabajan en tierra, manipulan óxidos y ahí obviamente todo lo que es un material tetanógeno puede provocar esta enfermedad de tétanos. Bien, la famosa fase del ictus, del stroke, lo que todo el mundo ha visto, creo que ustedes también han visto en algunas ocasiones, o van a empezar a ver, lamentablemente no estamos en práctica hospitalaria para poder mostrarles, porque siempre hay parálisis facial, siempre hay ACVs, o sea, es una característica semiológica bien rica que tenemos en el hospital. Bien, las fases del ictus o del stroke o del ACV, ¿no? Entonces tenemos acá casi las características de una parálisis facial, ¿no? Ven ustedes, ceja caída, comisura labial del lado afectado caído, surco nasogeniano puede estar borrado. Esto se da cuando hay un fenómeno agudo cerebrovascular, ¿no? Y la característica que vemos, la fase del ictus, cuando el paciente llega en una hemiplegia aguda. La hemiplegia es la mitad del cuerpo paralizado, ¿no es cierto? Entonces, y ustedes van a ver al paciente con ACV agudo, el paciente es un paciente que está quieto, no mueve la cabeza, y entonces ahí viene el famoso signo de fumador de pipa. Espontáneamente, el paciente abomba la mejilla del lado paralizado en cada movimiento respiratorio. Cuando va a respirar, sopla ese lado, sopla el lado comprometido, sopla este lado comprometido y hay escape de aire, pero se abomba esto, ¿no? Que es característico de los que saben fumar pipa, lo hacen de ese modo, ¿no? Botan el humo, la pipa está por acá y el humo lo botan, obviamente abombando esta mejilla. Esa es la característica, ¿no? Se ve un paciente que entra con trastornos sensorios de su unidad de trauma shock, o si no hay trauma shock a su emergencia, los llevan en camilla o incluso sentado. Ustedes, cuando entra sentado está con la cabeza hacia abajo porque ha perdido toda la fuerza porque no hay movilidad. Ustedes van a ver cuando levanten la cabeza cómo el paciente está respirando y está abombando y escapando aire por el lado comprometido, y van a notar la asimetría facial, ¿ok? Que es la característica de las fases del ictus o de la apoplejía, ¿no? De la enfermedad cerebrovascular agudo. Otra característica, si le viene con los ojos cerrados, obviamente ustedes al aperturar van a ver que hay una desviación conjugada de los globos oculares, pero en sentido contrario al lado comprometido. Si el lado izquierdo lo tenemos comprometido, ya sea hemiplegia o hemiparesia, la mirada conjugada está hacia el lado izquierdo. Eso nos dice que el paciente está mirando su lado de la lesión. O sea, el paciente le sopla diciendo a usted, ojo, chicos, por si acaso, mi lado comprometido es el lado izquierdo. Esa es la característica del ACV agudo cuando está con la mirada conjugada hacia el lado lesionado, que es el lado izquierdo, pero acá tenemos el lado que nos dice comprometido. Ustedes ya han hecho su clase de la vía piramidal, saben que hay una decruzación a nivel del bulbo, ¿no? De las corticoespinal, entonces obviamente va a causar toda esta alteración. ¿Sí? Otra de las características neurológicas de otra fase es la fase coreica, ¿no?
Ustedes han visto, no sé si hayan visto, son jóvenes, pero todavía hay Corea, ¿no? O llamada baile del zambito, es aquel movimiento, pues, que es constante, las extremidades de la pierna, no está quieto, y eso obviamente también produce que la cara esté con gesticulaciones constantes, movimientos espasmódicos de la región frontal, de la boca, desviación de la boca, movimiento de toda la cabeza. Esto obviamente es una característica del paciente coreico, ¿no? Por gesticulaciones constantes, aparte de los movimientos de las extremidades que puede tener este paciente, la llamada corea de Sydenham, que ustedes deben recordar, o si no recuerdan, vayan a repasar. Bien, por eso de acá en esta foto se ve la persona que lo está alimentando tiene que esperar el momento preciso en donde él pueda al mínimo controlar para poder darle la cucharada de alimento y pueda deglutir. La otra característica fasis es la fasis miopática, pero esta es una expresión ya cuando una miopatía, digamos, compromete la región facio-escápulo-humeral. Es una expresión que también es indiferente, hay borramiento de surcos faciales, y acá hay un signo característico que es el famoso labio de tapir, ¿no? Entonces los labios voluminosos, pero el labio superior está sobresalido al inferior. Si ustedes buscan en internet el tapir, van a ver que así es su labio, su hocico es así, el labio superior está por encima del labio inferior, protruye, sobresale, el famoso signo del labio de tapir que nos está diciendo la presencia de una miopatía avanzada. Eso es fasis, o sea, no hay más cosas en fasis que correlacionar a las principales patologías. Hemos visto las patologías que queremos que ustedes graben porque es lo que van a ver constantemente para que pueda no escaparse el diagnóstico. Bien, el siguiente punto es la actitud. Ya hemos visto la cara del paciente cómo ingresa, ahora vamos a ver cómo está la actitud de ese paciente. ¿Qué es la actitud? La actitud es una postura, ¿no? Es una postura corporal, es de manera espontánea. Entonces, hay algunos que andan así todo inclinados, jorobaditos, que a veces tú corriges, párate derecho, ¿no? Es una cosa espontánea. Pero cuando hay una enfermedad, así quisieran ellos incorporarse, hacer una bipedestación adecuada, no lo pueden hacer. Obviamente esta postura se va a modificar en la mayoría de enfermedades o afecciones neurológicas. Tenemos que evaluar acá los patrones de actitud tanto en el enfermo acostado, o sea, en el paciente con decúbito, o el enfermo en posición de pie erecta en reposo. Como que dice, póngase de pie, está sentado, póngase de pie, quédese ahí, esa es la actitud. De repente ahí empieza a tener algún movimiento anormal y ya vamos a ir diciendo, esto probablemente nos acercamos a un diagnóstico. En la evolución y la evaluación y observación en el paciente en decúbito, hay que ver en decúbito dorsal supino, en decúbito ventral prono o en decúbito lateral, ¿no? Cada uno tiene una característica. El paciente puede estar echado tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿por qué? Porque de repente tiene una cuadriplejía. O está en decúbito prono, cuando está asociado a algún otro tipo de enfermedad sistémica. Y decúbito lateral, pues obviamente porque hay sobre el lado que descansa, obviamente disminuye cualquier posición antálgica o, como vamos a ver, en algunas enfermedades infecciosas el paciente adopta una posición de decúbito lateral con otros signos característicos que nos va a dar un diagnóstico de alguna enfermedad infecciosa a nivel del sistema nervioso central. Acá en la posición de pie, obviamente tenemos que ver cómo está el paciente al momento de evaluarlo. Entonces acá vamos a darles algunas actitudes frecuentes. El famoso gatillo de fusil, ¿no? Es una de las características en donde el paciente está en decúbito lateral. Ustedes van a ver acá que hay una extensión del cuello, y a veces una hiperextensión del cuello, y una flexión de los muslos sobre la pelvis y de la pierna sobre los muslos, ¿no? Que simula como si fuese un gatillo de un fusil. O sea, estamos hablando de fusil antiguo, ¿no? Pero es una característica que nos está diciendo que hay un compromiso del sistema nervioso central. Uno de los signos para evaluar si les viene así y ha habido fiebre, antecedente de fiebre 2 o 3 días, ha estado con un proceso respiratorio, lo más probable es que esté haciendo un proceso infeccioso en ese central
característico de la meningitis. La otra actitud es los opistótonos, ¿no? Los opistótonos que se dan, puede presentar, el paciente puede estar en decúbito lateral, pero acá hay una confusión, miren, esto se repite de acá, esto está mal. Los opistótonos es una actitud en la cual hay un compromiso de toda la contractura muscular de todo el cuerpo, generando un estado de contracción, a tal punto que se da este arco y el paciente apoya la región de la cabeza o nuca en algunos casos y los talones, creando este arco. Esto es un opistótono, característica de una enfermedad conocida que es el tétanos, ¿no? El paciente puede entrar en decúbito dorsal, ¿no? O sea, echado boca arriba, y ustedes basta que hagan cualquier estímulo sonoro o el mínimo golpecito en la camilla donde se encuentra, genera un estado de hiperexcitabilidad muscular, generando esta actitud de opistótono. Esto viene, presenta opistótono, ya. Un porcentaje, por no decir 100%, hay que descartar tétanos hasta que se demuestre lo contrario. Bien, entonces tenemos la actitud en gatillo fusil, que es característico de los cuadros meningios infecciosos, el opistótono, que es característica de los tétanos, tenemos acá pleurostótonos, ¿no? Es una actitud donde predomina una mitad nada más, ¿no? En ese caso, inclina la cabeza sobre el lado descendido, ¿no? O sea, aquí está la parte de contractura, esto obviamente desciende, y el tronco está con una incurvación lateral. Y los emprostótonos, y ya es la flexión intensa, ¿no? La cabeza sobre el pecho, los miembros inferiores en contacto con el tronco, ¿no? O sea, es la expresión ya mayor de todo el componente muscular, ¿no? Obviamente en el tétano se puede dar cualquiera de esos tres, puede darte, pero lo más característico que vemos es el opistótono. Esto obviamente cuando el paciente todavía está en un estado menor, pero los opistótonos ya nos está diciendo que hay un componente severo del aparato muscular. Otra actitud, y esta es la que va correlacionada a las fases que hemos visto, la fase de stroke, la fase de ictus, es cuando existe una lesión piramidal, ¿no? Obviamente vamos a ver al paciente con la simetría facial. La extremidad, acá le pongo yo, este es un ejemplo nada más de todo el componente estructural, así no vienen los pacientes con un stroke agudo, pueden venir con un stroke de 3, 4 días caminando, pero con una dificultad para la marcha. Eso lo vamos a ver en la parte de marcha. Entonces, vemos ahí que tenemos que la extremidad paralizada, ¿no? El miembro superior siempre van a notar pegado al tronco. La flexión del antebrazo sobre el brazo. Una hipotonía, hay hipotonía en la primera fase. Acuérdense que cuando hay un compromiso agudo, hay hipotonía. No hay tono muscular, por eso hablamos de hemiplegia o hemiplegia. El miembro inferior está extendido, miren, y está con rotación interna del pie. Entonces ya va empezando a tener una característica, y es así. Incluso cuando les venga un stroke agudo en camilla, y el paciente no ha perdido el estado de conciencia, o cuando solo está con estupor, ustedes van a ver que el paciente con el lado sano, con la mano sana, el antebrazo sana, trata de mantener levantado el lado paralizado. Es su respuesta de defensa, ¿no? Y es la característica de que siempre está el lado comprometido pegado al tronco y el brazo sano sosteniéndolo. Esa es la característica que ustedes van a notar cuando tengan un stroke agudo. Bien. Eso es cuando hay un compromiso de un hemicuerpo. Pero también tenemos las actitudes cuando hay compromiso, digamos, de miembros, tanto superiores o inferiores, ¿no? Aquí llamamos paraplegia. Paraplegia
es, digamos, el compromiso de ambos miembros inferiores, ¿no? Como lo ven ustedes acá, en esta imagen, el lado que tiene un color más o menos, que será rosado o salmón, van a ver ustedes el compromiso de las extremidades inferiores. O sea, no hay movimiento. Plegia, abolición completa del movimiento. Tetraplegia, compromiso de las 4 extremidades. Quiere decir que la lesión debe estar a nivel alto. O es una patología, por ejemplo, lo que es la miastenia gravis, que poco a poco va avanzando, el Guillain-Barré, ¿no? Que puede ir avanzando y comprometer las 4 extremidades, ¿no? Entonces, la paraplegia en estado flácido, las masas musculares, ¿ustedes cómo lo van a notar? La van a notar que está, pues, digamos así, obviamente chorreada la masa muscular, está blanda sobre donde está recostado, ¿no? La punta de los pies está caída, porque obviamente no hay, pues, el compromiso, no hay la fuerza motora, como todo está comprometido, cae. La punta del pie cae. Esa es la característica en las paraplegias flácidas. Es importante por eso determinar si es una paraplegia aguda, es flácida, o de repente es una paraplegia espástica, ¿no? Y la característica de la pareja espástica, hay una contractura de las extremidades, ¿no? En extensión y flexión, o sea, está contraído. Es difícil flexionar o extender esa extremidad por la contractura. Y hay siempre una flexión a nivel de las caderas y rodillas, ¿eh? Como acá y esto acá. Y la flexión de pie sobre las piernas, está flexionado. Si ustedes han visto a algún niño con una parálisis cerebral, ustedes van a tener esa característica. Incluso estando en silla de ruedas, el paciente mantiene ese estado de contractura, de espasmo, y siempre, nunca está sentado normal, siempre está para un lado, siempre flexionando la cadera para un lado, derecho o izquierdo, ¿no? Y con una contractura a nivel de todo tono muscular. Esas son las paraplegias espásticas, ¿no? Estamos hablando de zona de esto. Cuando la parálisis cerebral es extensa, obviamente todo este lado está, pues, en estado de contracción muscular. Otra actitud importante que van a ver es la enfermedad de Parkinson. Esto es característico, ¿no? Ustedes ven la forma como está de pie el paciente, porque la actitud, acuérdense que es una evaluación en bípeda estación, en la estación de pie, no caminando, sino en la estación de pie, ¿no? Esto se caracteriza, ¿por qué? Porque hay una lesión de la vía extrapiramidal y va a provocar que haya una actitud en flexión. ¿Qué significa? La cabeza está inclinada, al igual que el tronco, hacia adelante. Por eso que hay esta semiflexión. Los antebrazos están en flexión y en pronación, ¿no? Y las rodillas están semiflexionadas. Esa es la característica del parkinsoniano. Ustedes van a ver, cuando se pare, se va a inclinar y va a tender a pronar y flexionar lo que es los miembros superiores y las rodillas, siempre en esa actitud de semiflexión para empezar su marcha. Entonces, esto es otra de las actitudes que tenemos que siempre recordar para poder definir si estamos frente a un Parkinson o no. ¿Bien? Otra actitud importante es evaluar lo que es la actitud atáxica. ¿Qué significa la actitud atáxica? La actitud atáxica significa que lo ponemos al paciente de pie, vamos a ver que tiene un movimiento anterior, anteropulsión, retropulsión, posterior, lateropulsión, ampliando ¿qué? La base de sustentación. Las piernas están más separadas de lo habitual, ¿no? Entonces es característica de determinados síndromes, el síndrome cerebeloso, lo más característico. Ustedes paran a un cerebeloso, lo ponen de pie, le dicen que se quede ahí un momentito, y van a ver cómo que el cuerpo empieza a irse hacia el lado derecho, izquierdo, un poco hacia adelante, un poco hacia atrás, pero el paciente está con las extremidades más abiertas o más separadas de lo habitual, lo que se llama amplía la base de sustentación, o sea, la base de apoyo de la estación de pie. La actitud miopática es una característica en donde el paciente igual amplía la base de sustentación, pero hay una lordosis acentuada, eso por la componente muscular asociado, y con un abdomen prominente.
¿ok? Es la famosa postura del tenor, ¿no? Es la característica, o sea, es la lordosis por el compromiso muscular y la impresión del vientre prominente que simplemente se ajusta a esta hiperlordosis que se tiene junto con una ampliación de la base de sustentación. No hay acá ninguna pulsión ni lateral ni anterior, nada para poder tener una duda diagnóstica. Bien, entonces miren, ya estamos en fascia, estamos en actitud, estamos ya entrando a marcha, que va a correlacionarse y fases con la actitud y la marcha, ¿no? O sea, veo cuál es su gesto, en qué postura está y ahora vamos a ver cómo camina. Entonces, como dice acá, el acto y la manera de caminar está involucrado tanto el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, sistema musculoesquelético, estructuras óseas, articulares y laberínticas. O sea, todo un componente para realizar una simple maniobra de caminar. Es increíble. Nuestro organismo es increíble. Bien, ¿cómo exploramos la marcha? Hay que explorar en dos aspectos, con ojos abiertos y con ojos cerrados. Con ojos abiertos y cerrados del paciente, ¿eh? No ustedes por si acaso. El paciente debe caminar, debemos hacerlo caminar hacia adelante y hacia atrás. Y lateralmente también. Tenemos que ver la incorporación de una silla. ¿Qué significa? El paciente está sentado y voy a pedir que se levante. Y en ese momento de levantarse, para iniciar la marcha, tenemos que ver cómo se incorpora. ¿Se incorpora fácil o no se incorpora fácil? Está en la actitud, está de pie. Al caminar, ¿lo hace en forma normal o hay alguna alteración que tiene primero que acomodar como para seguir caminando? Entonces, al iniciar la marcha, cuando le decimos camine usted hacia adelante, tenemos que observar estos aspectos. La posición del cuerpo y las extremidades. Si hay libertad de movimiento o no hay libertad de movimiento. Observar la inestabilidad, la base de sustentación. Y si es que hay o no hay lateralización, si el paciente está de un lado a otro lado, yéndose a la derecha o a la izquierda. Hay que ver cómo están los pies. Arrastra los pies, levanta excesivamente los pies. ¿Qué cae primero, la punta o el talón? O sea, todo eso tenemos que observarlo. Y si hay que, obviamente si es un paciente que ya viene con algún tipo de secuela y se considera que necesita ayuda, puede usar bastón o andador, ¿no? Si es que hay esto, obviamente no vamos a poder hacer la marcha de forma más adecuada y nuestra exploración semiológica es la que va a determinar la alteración, ¿no? A veces hay que omitir la marcha porque de repente ha tenido un ACV, ¿no? Ha quedado con una secuela y de ahí solo camina con andador y por eso hacer la marcha sin andador obviamente puede condicionar un traumatismo. Pero a veces es necesario, cuando el paciente está con andador, se le pregunta al familiar, dígame, ¿siempre está con andador? Sí, doctor, perfecto. ¿Usted sabe cómo camina con andador? Sí, usted lo ha visto, perfecto. Que camine ahora con el andador, pero siempre al lado del paciente, tanto el familiar como el explorador, porque si hay alguna lesión aguda, va a predominar el cuerpo comprometido y va a irse con andador y todo, va a tender a irse hacia el lado izquierdo y van a ver el cuerpo, agarra el andador y el cuerpo del paciente va a inclinarse más hacia un lado. Entonces ahí donde preguntan ustedes, ¿así camina? No, doctor, camina más derechito. Perfecto, entonces ya hay una alteración de ese lado de mi cuerpo. Son estrategias que tienen que aprender poco a poco. Bien, entonces en la marcha es una exploración segmentaria, ¿no? Como lo dice acá, hay que ver la cabeza, si está firme y dirigida hacia adelante. Acuérdense que el parkinsoniano inclina la cabeza, ¿no? Flexiona la cabeza, la pone hacia adelante, ¿no? Si oscila y dirige hacia los lados o hacia abajo, el tronco, si está en buena posición vertical o está inclinado, está anterior, como es el caso del parkinsoniano. Los brazos, hay un balanceo normal, ¿no? Los separa del tronco, los mueve involuntariamente, o de repente hay patologías que no mueven ¿cómo se llama? No mueven al caminar, no mueven las extremidades superiores. Entonces todo eso condiciona que hay que ir evaluando. Igual muslos y piernas se elevan a la misma altura. Si el pie primero llega al suelo de la punta, el talón o de repente hacia los bordes, cuál cae primero, ¿no? Si cae primero el pie, cae primero el talón. Si hay una marcha característica, que lo vamos a ver en otras diapositivas, ¿no?
Entonces tenemos acá los tipos de marcha patológicas. Y este cuadro tiene por objetivo decirles que puede haber marchas patológicas relacionadas a otras alteraciones no neurológicas, como los estados osteomusculares. Por ejemplo, la marcha de pacientes que han tenido parálisis secular, donde hay una disminución de fuerza muscular, o cuando hay un componente severo articular, hay anquilosis, hay deformidad, entonces esto limita el movimiento y crea una marcha anormal para nosotros que lo estamos viendo, pero de repente ya por su enfermedad el paciente sabe que así camina desde que empezó, ¿no? O porque hay acortamiento de algún tipo de extremidad, o porque hay dolor o antálgica. Las posiciones, por ejemplo, cuando hay un vago agudo, ¿no? El paciente camina lateralizado hacia el lado que le duele, muy despacio, casi arrastra el pie para no flexionarlo por dolorabilidad cuando hay un compromiso radicular. ¿Bien? Y las otras alteraciones sí son de tipo neurológico. Se descarta todo esto y podemos decir, es una marcha patológica de origen neurológico. ¿Bien? Entonces, acá es importante la lesión cerebrofrontal, ¿no? Cuando hay una lesión cerebrofrontal, la marcha apráxica tiene una característica que es la pérdida de habilidad de usar sus miembros inferiores. Lo levantas, se para, va a tener dificultad para iniciar la marcha, no va a poder hacer los giros y los pasos son cortos e inestables, ¿no? O sea, como quien dice, no sé para qué tengo mis piernas, y trata de moverlos, pero con toda esta característica. La famosa marcha de astasia abasia, ¿qué significa? Que el paciente tiene dificultad para mantenerse de pie y caminar. Si ustedes la evalúan en posición de decúbito, mueve los miembros superiores, mueve los miembros inferiores, tono y fuerza muscular conservada. Pero cuando lo ponemos de pie, no puede. Si no se sostiene con la parte posterior de la cama al momento de ponerse de pie, se cae. Y no puede levantar los pies. Esa es una característica, ¿no? de la famosa marcha astasia abasia. Más que marcha es la evaluación de bien toda la función muscular en reposo, pero al ponerse de pie no hay la sincronización para poder moverse. No puede levantar los pies, parece que se hubiese pegado y se puede caer obviamente porque no tiene, digamos, control sobre esa actividad muscular. Doctor, disculpe, falta menos de un minuto para que termine la videollamada. Cuando termine, vuelve a entrar al mismo link que le envié a su WhatsApp. Entramos al mismo link para... Yo creo que volvemos a entrar, porque ya falta menos minutos mientras abro. Sí, sí, doctor, está bien.